Bienvenidos nuevamente al curso Metodología de la Investigación aplicada al DINA. En esta noche estaremos tratando nuestra unidad número 3. Bien, Metodología de la Investigación aplicada al DINA. Estaremos tratando la unidad 3, como ya les dije. El ensayo y la monografía. Dentro de la unidad 3 tenemos dos temas importantes a tratar, que son la elaboración del ensayo y la elaboración de la monografía. Vamos a estar hablando muy rápidamente y concisamente sobre el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Definición tenemos allí, ¿verdad? Es un género literario perteneciente a la didáctica, en el cual el autor aborda subjetivamente un tema, echando mano a la información que desea para sostener su punto de vista. Hay dos aspectos importantes a aclarar acá en esta definición, que son el hecho de que la monografía es de tipo subjetivo, ¿ya? Es decir, porque los puntos tratados se dan a partir, ¿verdad?, de lo particular del autor, ¿verdad? Son sus propios puntos de vista. Y el otro aspecto es el hecho de que la información debe sostenerse desde un punto de vista a partir de un tema tratado, ¿verdad? Pero subjetivamente. Eso es lo que siempre debemos tener por delante, ¿verdad? Tener bien claro en relación al ensayo. El hecho de, como dice allí, vuelvo y repito, que el autor aborda subjetivamente un tema, ¿no? Echando mano a la información que desea en relación al tema que él desea desarrollar en su ensayo. Tenemos allí las características del ensayo. Dice que hace uso de un lenguaje formal, ¿ya? Aunque todo ensayo, ¿verdad?, es de tipo subjetivo, no significa que el autor pues deba usar un lenguaje muy libremente, ¿no? Debe hacerlo, como dice, de forma muy educada, de forma formal. Se escribe también en tercera persona del plural o con voz neutra, ¿verdad? Eso significa que siempre va dirigido hacia determinadas personas, hacia ellos, ¿verdad? La tercera persona del plural. Posee un contenido relevante y bien documentado, por el hecho de ser un documento que tiene una característica más que todo de tipo subjetiva. No significa que los temas tratados en un ensayo pues sean de poco interés, ¿no? Por eso que deben tener un contenido relevante y bien documentado, ¿ya? Deben surgir a partir de un tema en el cual el autor se ha documentado lo suficiente, ¿verdad?, para mantener sus puntos de vista. Extensión promedio de 10 a 15 páginas, tamaño carta. No es ni muy corto ni muy largo, pero debe poseer un cuerpo más o menos, ¿no?, que pueda tener un desarrollo suficiente del tema, ¿no? No tan corto que no se llegue a decir nada, ni tan largo que sobrepase, ¿no?, o que aburra, ¿no? Es una opinión que da el autor sobre determinado tema. Cada autor pues escoge su tema y lo desarrolla en base a algunos
temas sobre los cuales tiene interés de forma subjetiva. Estas son las características del ensayo. Clases de ensayo. Los ensayos se clasifican de acuerdo a los temas, ¿no? o al área del saber tratado en ellos. De acuerdo a esto se dividen en 3 tipos de ensayos, cuatro tipos de ensayos. Tenemos como primeros los literarios. El autor analiza una obra literaria y expone los puntos más importantes a través de un enfoque personal. Fíjense que siempre prevalece la idea de que el ensayo siempre va a surgir de alguna base teórica, ¿no? De algún tema, ¿no? Y siempre se va a hacer de forma subjetiva. Tenemos los ensayos científicos. Su tema se centra en temas científicos, como lo dice su tema, ¿no? Su título. El tema son más que todo concretos, sintéticos y objetivos. Aunque se hacen de forma subjetiva, los contenidos deben estar formulados en base a ideas concretas y exactas, ¿verdad? Son ideas científicas, son temas científicos. Están los argumentativos. Los argumentativos buscan convencer al lector sobre la postura tratada por el autor, ¿ya? Su fin principal más que todo es convencer a los lectores de lo que el autor argumenta en su ensayo, ¿verdad? Tenemos los académicos. Estos incitan al estudiante a investigar un problema y su posible solución. Entonces, estos son los tipos o las clases de ensayo que se conocen. El siguiente punto no está en el sílabo, pero he considerado importante hablar sobre él, que es la función del ensayo en el medio académico. Es un buen recurso para evaluar el conocimiento adquirido por el estudiante. A través de un ensayo se puede evaluar si al estudiante, ¿verdad?, si ha adquirido un conocimiento suficiente sobre el tema que está estudiando. Es flexible y se puede aplicar a todas las áreas de estudio e investigación. Es otra de las funciones importantes del ensayo. El ensayo puede ser aplicado a toda área de estudio. Es ideal para evaluar los recursos argumentativos, expositivos, persuasivos del estudiante, ¿verdad? A través de él podemos evaluar, ¿verdad?, las capacidades del alumno en relación a estos aspectos, ¿no? Si manejan bien el argumento, la exposición, la persuasión, demuestra la habilidad del estudiante para la revisión y acumulación de fuentes bibliográficas diversas. Como ya les dije, el ensayo también para su elaboración requiere de investigar materiales, ¿no?, bibliográficos, y a través de él pues se puede observar la habilidad del estudiante en cuanto al manejo, ¿no?, de estos recursos. Entonces esa es la gran importancia o función del ensayo. Es muy bueno. Tenemos la preparación del ensayo. ¿Cómo se prepara un ensayo? Lo primero que se debe hacer en la preparación de un ensayo es elegir la temática del ensayo. Sobre qué va a tratar el ensayo, de qué vamos a hablar en el ensayo. Investigar todo lo que se puede sobre el tema a tratar, ¿verdad? El hecho de que sea de tipo subjetivo, pues no significa que no haya que hacer una investigación previa en lo relacionado al tema que se va a tratar, ¿verdad? Estudiar otros ensayos sobre la temática elegida. También es bueno investigar sobre otras personas que hayan escrito ensayos sobre el mismo tema que se ha escogido, ¿no?
no abarcar demasiados puntos. El ensayo, pues, no es bueno que sea muy corto, pero tampoco demasiado extenso. Utilizar frases cortas, incluir reflexiones. Es bueno siempre, ¿no? Tratar de llevar a los lectores a reflexionar sobre el tema. Las partes de un ensayo. Entre las partes del ensayo tenemos la introducción. En la introducción se debe resumir a la perfección el tema que se va a tratar a lo largo del ensayo. Esta parte constituye el 10% del ensayo. Así que en esta parte se plasma la línea a seguir en el ensayo. Es decir, que en la introducción estamos ya indicando sobre qué se va a hablar a lo largo del ensayo, ¿verdad? Es el punto de partida o de entrada, son las ideas. Aquí se plasman las ideas principales del ensayo, se mencionan las ideas principales, pero de forma muy breve y concisa, ya que debe contener el 10% del contenido del ensayo. La otra parte de un ensayo es nudo o desarrollo. Es la parte central del ensayo y la más extensa. Esta constituye el 80% del ensayo. En esta parte se da la argumentación del ensayo, todo el desarrollo, toda la postura, ¿verdad?, del autor, ¿ya? Sus argumentos, por supuesto, basados en los autores que ha citado, revistas o libros en relación a la temática. Presenta las ideas principales o argumentos del autor en forma coherente y ampliada, ¿verdad? Aunque en la introducción se presentan las ideas principales, allí solo están mencionadas. Cuando se llega ya al desarrollo, estas ideas principales vuelven a ser presentadas, pero ya ampliadas, ¿verdad? Desarrolladas. La tercera y última parte del ensayo es la conclusión. En esta parte el autor debe resumir las ideas más importantes que demuestran su posición en el ensayo, recapitular lo que ya ha venido diciendo a lo largo del ensayo y concluir, ya dar la idea base, ¿verdad? La idea principal de una forma concisa. Entonces estas son las partes del ensayo. Hablemos sobre la monografía. La monografía se define como un tipo de documento expositivo en el que se aborda un tema específico. Para desarrollarlo se consultan diversas fuentes y uso material de apoyo, ¿verdad? Las monografías es un tipo de investigación en el cual se exponen las ideas del autor de una forma expositiva, ¿verdad? Y que aborda, al igual que el ensayo, un tema específico escogido por quien va a elaborar la monografía. Para desarrollarlo se consultan diversas fuentes y se usa material de apoyo, como también pueden ser imágenes, fotografías, etc. Este escrito es de índole académico y su extensión varía, ¿ya? Es de índole académico porque las monografías generalmente se hacen a nivel de universidades, colegios, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso son de índole académico y su extensión varía. Todo depende, pues, del tema que ha escogido investigar,
quien va a desarrollar la monografía, pues, y quizás del material usado, pero lo cierto es que varía. No existe un número de páginas concreto. Los tipos de monografías. Se conocen 3 tipos de monografías, que son la de compilación, que es aquella que reúne los principales textos y aportes que existen sobre un tema. O la síntesis o compilación de lo dicho por otros autores, es decir, una serie de datos bibliográficos que se recolectan sobre el tema que se ha escogido, que otros han escrito. Y también puede ser también información de propia autoría, ¿verdad? O inédito. Pero simplemente es recopilación, como dice su nombre, ¿ya? Monografías de compilación. Simplemente consiste en la recopilación de datos. Está la monografía de investigación. Esta predomina en las ciencias. Son más extensas, más profundas, ¿ya? Porque se hace estudio sobre temas de índole científico, ¿no? En el cual hay que ahondar y profundizar. Se centra en lo experimental, ¿ya? Por lo que se requiere justificar, exponer y comprobar lo que se está investigando, ¿no? No simplemente recolectar material y exponerlo, sino tiene un fin experimental para comprobar eso que se está investigando. Requiere ser justificada por eso. Lleva mucha información. Generalmente son monografías algo extensas. Tenemos la monografía de análisis experiencial. Estas abordan el tema de investigación de manera expositiva, no narrativa. Algún tipo de experiencia no científica o no experimental, verificable de manera práctica, ¿ya? Tienen sus marcos teóricos, pero tienen un fin práctico, como lo dice, ¿verdad? Son experienciales. Los pasos para elaborar una monografía, ¿cuáles son? Tenemos como primer tema allí, como primer punto de los pasos a elaborar una monografía, seleccionar y definir el problema a investigar. Es lo primero que debemos hacer cuando vamos a elaborar una monografía, escoger el tema, ¿verdad? El tema que la persona pues le guste o domine más. Muchas veces le son asignados, ¿no? Pero cuando se trata de escoger, generalmente se escogen temas que uno se sienta atraído hacia ellos y tenga cierto dominio o cierto interés, ¿no? Por ese tema. Limitar el tema es otro de los pasos para elaborar una monografía. Ejemplo, el maltrato de menores, ¿verdad? Podría ser el tema de una monografía. Se especifica y delimita, ¿no? El tema. ¿Cómo puedes hacerlo? Usando preguntas guías, como por ejemplo, ¿qué, cuándo, dónde, quién, por qué? Tomando en cuenta lo que te motiva o la finalidad del trabajo, el por qué o para qué, ¿verdad? Sería lo que habría que tomar en cuenta a la hora de elegir el tema de la monografía, de delimitarlo y las preguntas que se hagan, ¿no? El otro paso sería plantear el problema o hipótesis, ¿verdad? Allí nosotros simplemente vamos a plantear de una forma específica lo que vamos a investigar, de una forma clara, ¿verdad? Ese sería ese paso. Preparar el bosquejo tentativo.
En este paso vamos simplemente a analizar y recolectar, y después de haber analizado y recolectado, ¿verdad? Hacemos un bosquejo tentativo que luego pues nos va a llevar o nos va a ayudar, ¿verdad? A la investigación para llegar a la conclusión del bosquejo final, que ya estaremos hablando más adelante. El otro paso sería preparar una guía de trabajo. ¿Qué es esto de preparar una guía de trabajo? En esta guía de trabajo nosotros vamos a revisar todo lo relacionado, ¿verdad? Vamos a, por lo menos, a organizar esa monografía tentativamente. Así como hacemos un bosquejo tentativo, vamos también a hacer una organización tentativa, ¿no? Como son, por ejemplo, lo relacionado al formato de portada, toda esta serie de cosas que lleva la monografía, ¿no? Título, todas esas cosas, ¿no? Allí, a través de ese punto, ¿verdad? De esa guía nos vamos a ayudar para poder tener una idea más clara de cómo estará conformada nuestra monografía. Es una forma de organizar el trabajo, cómo estará distribuido, ¿no? Cada hoja, cada punto, para tener entonces una idea clara de lo que estamos haciendo. Tenemos allí también revisar literatura y pulir bosquejos. Seguimos revisando la literatura, el marco teórico, ¿verdad? Toda aquella información relacionada al tema que nos ayudará a tener ya el tema conciso de esa monografía. Entonces, eso, leer muchos libros, toda la literatura relacionada al tema, analizarlo, ¿verdad? No solo leerlo, sino analizarlos también y recolectar. Existen muchos métodos para recolectar, ¿verdad? Entre esos tenemos, por ejemplo, el fichaje, toda esa serie de métodos para ir recolectando el material que irá a conformar el contenido, ¿no? De nuestra monografía. Redactar el borrador final. ¿Sí? Ya después que hayamos hecho todos estos pasos, finalmente ya realizamos nuestro bosquejo tal y como irá a quedar en la monografía, ¿no? El borrador final ya pues está listo, no hay que agregarle ni quitarle nada más. Aplicar las reglas de formato, estilo y redacción. En este paso simplemente vamos a hacer todo lo relacionado al formato de portada, ¿verdad? Existen ciertas reglas, cómo debe ir una portada, los espacios, entrada, el título, todo, ¿no? Cómo va cada título, lo que lleva en la portada, donde va ubicado, los espacios que corresponden a cada uno de esos aspectos, ¿no? Que conforman la portada. Los márgenes, la paginación, estilos de letras, párrafos espaciados, todo esto es lo que tiene que ver con aplicar las reglas de formato, estilo y redacción. Y como último paso tenemos redactar el trabajo final, ya sería el rellenado del bosquejo, que ya hemos hecho un bosquejo tentativo, pues acá ya es rellenar ese bosquejo con toda la información que hemos recogido, con todo lo que como debe ser, con todas las reglas que se deben aplicar para que pueda ser aceptado, ¿no? Como un trabajo monográfico. Eso es entonces redactar el trabajo final. Entonces, esto en relación
a los pasos para elaborar una monografía. Gracias, bendiciones abundantes. Espero que estén ahondando y avanzando en su curso. Y esto es todo por esta unidad, la unidad 3. Que el Señor les bendiga.